Ya estoy grabando para mis hermanos que nos ven en YouTube. Así que vamos a orar para comenzar y empezar a ver a Salomón. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar un día más aquí, Señor, reunidos, hablando de tu palabra, mi Señor, sobre todo analizando tu palabra para poder practicarla, mi Señor. Te ruego porque nos des sabiduría para todos los días practicar de tu palabra, mi Señor. Que estas palabras de hoy no sean mis palabras, mi Señor, sino tus palabras, mi Señor. Úsame para dar siempre lo que tú quieras decir, mi Señor, pero sobre todo danos un corazón piadoso y humilde para aprender algo nuevo, mi Señor, en donde nos examinemos primeramente a nosotros. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Ahora sí que la clase de hoy se llama así, Salomón, todo es vanidad. El título realmente es por, hola hermano, tengo un problema con el audio, los escucho muy bajo, perdón si me salgo como a las 8 porque estoy en mi trabajo y ya es hora de cerrar. No te preocupes, Perla, qué gusto tenerte por aquí. Quédate el tiempo necesario, espero se arregle tu problema, eh, pero aquí andamos, ¿vale? Eh, Bien, el título realmente es por una frase muy famosa de Salomón, pero antes de comenzar quiero que leamos nuestro versículo introductorio del tema, que en este caso es todo, perdón, en este caso el versículo es Eclesiastés 1 del 1 al 11. Ya saben que nos gusta, tanto a mi esposa como a mí, llevarlos a lo largo de la Biblia de versículos en versículos, porque todo lo que tratamos de decirles no son nuestras palabras, sino palabras de nuestro Señor que ya está escrito. Entonces vamos a Eclesiastés 1, del 1 al 11, uno de los libros escritos por Salomón, justamente, que dice, todo es vanidad. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, y vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo nuevo que se puede decir? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido, y no hay memoria de lo precedido, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria de los que serán después. Sin duda alguna, el libro de Eclesiastés es un libro con muchísima información que hay que analizar detalladamente. Y sin duda alguna, hoy vamos a ver al rey Salomón, en donde primero debemos de saber quién es Salomón, ¿no? Salomón fue rey de Israel, hijo de David, personaje al cual ya vimos anteriormente, clasificado como el rey más sabio del mundo antiguo que tuvo el pueblo de Israel. Y el día de hoy, ¿por qué vamos a ver este personaje? Y es que a lo largo de las clases de cristianismo práctico en esta temporada ya hemos visto que como cristianos necesitamos, como está ahí en nuestra presentación, obedecer aún en lo desconocido, tener fe en la espera. También sabemos que nuestros límites no son los de Dios y que nuestro propósito con Él es único. Sabemos la fuerza y el poder que tiene la oración y sabemos que nuestros gigantes no son más grandes que Dios y que en la prueba siempre podremos ver a Dios. Pero hoy vamos a ver como cristianos en nuestra vida práctica que necesitamos sabiduría. Al final del día, el propósito de, el propósito de estas clases, de esta temporada, es rescatar puntos importantes para nuestra vida práctica. Y en este caso hoy vamos a ver la practicidad del cristiano en su sabiduría. Y
¿Qué mejor personaje que Salomón? Y es que la historia de Salomón la vemos descrita, como les contaba al inicio, en varios libros de la Biblia. Lo vemos en Reyes, lo vemos en Proverbios, en Eclesiastés y en Cantar de los Cantares. En el libro de Reyes vemos como tal escrita la vida de, en cambio la diapositiva. Mm, mm, mm. En el libro de Reyes vemos como tal escrita la vida de Salomón, digámoslo como una tercera persona. Al final del día, nosotros leyendo el libro de Reyes, viendo toda la historia de Salomón, la vemos como si alguien nos la estuviera contando. Al final del día, como les digo, como una tercera persona. Vemos cuando David manda a ungirlo como rey y las últimas palabras de David, su padre, hacia él. Vemos como eh, Salomón, ya una vez rey, pide sabiduría a Dios para poder reinar adecuadamente, distinguiendo el bien y el mal, y cómo esta oración y la búsqueda de la sabiduría de Dios trae frutos al pueblo de Israel, dando prosperidad y también construyendo el templo de Israel. Pero también en este libro podemos ver la otra parte de la historia de Salomón, en donde eh, Salomón es engañado y tentado y se casa con cientos de mujeres, más de 700 mujeres, que lo engañan para que empiece a adorar a sus dioses, ocasionando que el pueblo de Israel vuelva a ir en descenso, vuelva a decaer. Y es que sin duda alguna es fundamental conocer la historia de Salomón como tal, nos la describe el libro de Reyes, puesto que así vamos a ver eh, la vida o frutos de la vida, siguiendo y pidiendo y buscando la sabiduría de Dios, pero también los frutos de la vida que buscan y hacen y se manejan a través de la sabiduría humana. Pero por otra parte, tenemos en los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, podemos ver la historia de Salomón, pero de una forma más profunda, como si fuese en primera persona o más bien desde los ojos de Salomón, puesto que él escribe estos libros. Y es que si lo vemos a profundidad, en Proverbios, por ejemplo, podemos ver cientos de dichos, o ahora sí que como su nombre lo indica, proverbios, cientos de proverbios llenos de sabiduría, escrita por Salomón, recibida de Dios, como por ejemplo los principios fundamentales explicados acerca de qué es el temor de Dios, porque muchas veces hemos escuchado esta expresión y Salomón en los proverbios nos lo explica muy bien. De hecho, por ejemplo, vamos a ver Proverbios 1, un libro antes de Eclesiastés, del que estamos, Proverbios 1, del 1 al 7, que dice así. Dice Proverbios 1, del 1 al 7, dice lo siguiente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí vemos en Proverbios 1, del 1 al 7, como les digo, cómo Salomón nos está explicando los fundamentos, como les digo, del temor de Dios. También sigue y continúa en Proverbios 2, del 1 al 7, que nos dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ay, perdón. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aquí vemos un poco más acerca del temor de Dios, pero no solo eso, vemos
que el temor de Dios va conectado con la sabiduría y ahorita les explico sin duda una por qué. Por último, también leemos en Proverbios 3:5. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es que al final del día, estos versículos nos explican que vivir según la sabiduría de Dios y no según nuestra sabiduría, eso es el temor de Dios. Esa es la razón por la que constantemente los fundamentos, o más bien, esa es la razón por la que Salomón nos explica qué es el temor de Dios con respecto a la sabiduría. Y nos explica en estos proverbios y en esto que acabamos de leer que la sabiduría, que es los puntos que vamos a empezar ya a rescatar acerca de la clase, porque hoy vamos a ver la sabiduría que necesitamos en nuestro cristianismo práctico. La sabiduría no es como nos lo explica el mundo allá afuera. De forma como lo describe la Real Academia Española, incluso filosóficamente, que lo define como el grado más alto de conocimiento, sino más bien nos explica aquí que la sabiduría se practica o se vive. Por eso dice vivir conforme al corazón de Dios, vivir conforme, con temor a Dios, y no conforme a nuestro corazón. La sabiduría se debe de vivir y practicar y realmente esto también está fundamentado y nos lo vuelven a repetir, pero ahora en Santiago 3:13 al 18. Santiago 3:13 al 18. Si voy muy rápido, por favor, o tienen alguna duda, díganme, por favor. Es una clase sencilla, pero sin duda alguna una clase a la que le metimos mucho estudio, mucho amor, mucho eh, oración para que el Señor nos muestre lo que nos quiere mostrar. Santiago 3:13 al 18 dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de lo terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación en toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí estamos viendo nuevamente lo que los proverbios o lo que Salomón nos estaba describiendo eh, en los proverbios, que es que la sabiduría se practica, pero que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y menciona que una sabiduría viene de lo terrenal, incluso viene de lo diabólico, o viene de lo carnal, y la otra viene de lo alto, viene de Dios. Y nos muestra claramente cómo la sabiduría, la sabiduría que escojamos manejarnos en nuestro día a día va a ser una sabiduría que va a generar un fruto diferente. Y eso es algo que podemos ver, como les decía, en los libros de Reyes, en la historia de Salomón, en donde cuando busca la sabiduría de Dios, como les digo, cuando ora, cuando ya es rey y ora y les pide, le dice, Señor, dame sabiduría para tener el discernimiento, para entender qué es el bien y qué es el mal. A después, cuando ya empieza a tomar las decisiones y casarse con las 700 mujeres, y vemos que está realmente haciendo su sabiduría propia. Entonces, por esas razones por la que para ver la importancia de la sabiduría utilizamos a Salomón, porque él es nuestro ejemplo particular y específico de la diferencia entre las dos sabidurías. Pero no solo eso, sino también Santiago, el libro de Santiago, por algo nos alienta constantemente y nos lo alienta al inicio del libro, en Santiago 1:5, que la sabiduría, si no tenemos sabiduría, la pidamos al Señor, dice Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos menciona aquí que busquemos constantemente nuevamente lo que Proverbios nos decía, busquemos la sabiduría de Dios
Y Dios nos la va a dar, nunca nos la va a negar, nos la va a dar y nos la va a dar abundantemente sobre todo. Por otro lado, también tenemos la perspectiva de la vida de Salomón, porque como les digo, aunque la historia tal de Salomón la vemos en Reyes, en Proverbios vemos una parte, la parte más sabia de Salomón, la parte en donde vemos la sabiduría que Dios les dio a Salomón escrita como tal. Vemos en Eclesiastés un punto interesante de la historia de Salomón, porque en este libro Salomón describe bien la vida humana. Empieza a describir la vida humana como es después de la caída del hombre, después del destierro en el Edén, después de que el hombre peca por primera vez, en donde empieza mencionando lo que leímos al inicio de esta clase, donde empieza mencionando que todo es vanidad, porque, o viéndolos desde otra forma, que todo es eh, como un vapor, como que todo se va a acabar, y es que este libro nos describe, como les decía, la caída del hombre y nos describe cómo la vida es confusa y difícil, de una forma poética, sin duda alguna es un libro que tenemos que leer con paciencia y con calma, porque lo describe de una forma poética, pero nos está describiendo cómo la vida es confusa y difícil, llevándolo eh, como hombres, analizando de forma poética si la vida con Dios vale la pena o no vale la pena vivir la vida con Dios. O sea, ese es el punto que nos está explicando Eclesiastés y vemos otra forma de lo que está pasando o viviendo Salomón en su vida al describirnos esto. Obviamente, dándonos como respuesta al final del libro, que la vida sin Dios no vale la pena porque esa es la vida en la que todo es vanidad, como empezó el libro, o describiéndolo de otra forma, como les decía, la vida es vapor, que se va a desvanecer, que se va a acabar. Eh, Ahora sí que banalidades, cosas de este mundo. Pero la vida con Dios es una vida que vale la pena vivir, porque esa es una vida que nos va a dar frutos eternos, algo que no se va a acabar, algo que no es banal. Por otro lado, también tenemos el libro de Cantar de los Cantares, un libro poético, tono muy peculiar, romántico, un poco subido de tono, digámosle, viéndolo de la forma como más simple, más de este libro, en donde aunque Salomón no es el personaje de esta historia o de este libro, sino es un poema, una canción, vemos la visión del amor de Dios hacia su pueblo, como dice Efesios 5 22 y 33 de Cristo a la iglesia. Si quieren, leemos Efesios 5 22 al 33 que dice así. Dice, desde el 21 dice, sométanse unos a otros por reverencia de Cristo, y dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, su Salvador, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, para hacerla santa, él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante y sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo y al contrario lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia, y en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Entonces aquí vemos en este libro, como les digo, aunque en momentos del poema aparece el nombre de Salomón, realmente vemos más bien una historia referente a Cristo y la iglesia. Y es que entonces lo que podemos notar en la vida de Salomón es, y en sus libros.
Es sin duda alguna que como cristianos necesitamos sabiduría de Dios. En otras palabras, necesitamos vivir con temor a Dios, como lo leímos en los Proverbios, conforme a lo que Él nos enseña. Vemos en la vida de Salomón muy claro la diferencia del fruto que genera vivir conforme a la sabiduría de Dios y vivir conforme a nuestra sabiduría. Y es que es muy interesante porque, de hecho, quiero que lo leamos. No lo puse por aquí, pero vamos a leerlo. Denme un segundo, me apareció aquí una ventana. Ahí está. Vamos a Primera de Reyes. mm, Capítulo 2, sí, capítulo 2 porque el 1, sí, no, capítulo 2, del 1 en adelante, ahorita les digo en cuál, hasta cuál es. Que es en este momento en donde David ya está a punto de morir y ordena a Salomón, eh, bueno, manda a llamar a Salomón y le va a decir unas palabras muy interesantes, unas palabras que a lo mejor nos suenan muy particular a dos personajes que ya vimos en esta clase y ya vimos obviamente en la Biblia. Y dice así, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma. Jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Aquí vemos eh, lo que le menciona David, su padre, a Salomón cuando lo llama. Básicamente le está diciendo, mantente fiel a Dios, aférrate a Dios. Y esto es algo que nos suena un poco a lo que le dice Moisés a Josué, eh, que Dios le pide a Moisés que le diga a Josué. Cuando Moisés ya va a morir, igualmente ya vimos esta parte, y Josué va a ser el nuevo líder o quien va a guiar ahora al pueblo de Israel en ese momento errante. Nos vemos que dice, mantente fiel, pero es muy particular y muy curioso lo que hace después David. Más adelante vemos, dice, ya sabes tú lo que me han hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies. Y más adelante continúa. En este punto, primero, David menciona y le dice, busca la sabiduría de Dios y después parecen palabras huecas porque después David le está diciendo prácticamente, véngame de todos mis enemigos en vida. Entonces está diciendo, busca mi sabiduría como hombre, ¿no? En este sentido vemos cómo a lo largo de de la Biblia vamos a ver personajes que van a tener las dos sabidurías. Eh, Porque al final del día, cuando pecamos, cuando erramos, cuando fallamos, vamos a estar utilizando nuestra propia sabiduría, nuestra propia concupiscencia de las cosas. Pero así fue también la vida de Salomón, como les explicaba al inicio. Salomón va y busca, como le dice bien su padre, le dice, busca a Dios, busca la sabiduría de Dios. Y de hecho hay que leerlo en Primera de Reyes 3 en adelante, que dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba al rey de Gabón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí 1000 holocaustos y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste, hijo, que sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir.
y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, como podemos ver aquí, es lo que les cuento, no es realmente palabrerío, sino aquí podemos ver en este libro eh, todo lo que pasa a lo largo de la vida de Salomón, como él pide, sin duda alguna, sabiduría. Y no solo la pide con sabiduría, sino podemos ver que con una pobreza de espíritu, porque él menciona, me gusta la parte en la que dice, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? O sea, aquí está diciendo, realmente, yo sin ti no puedo. Y es lo que tenemos que ver aquí. Y lo vimos también con su padre, David. Podemos ver, no como que se repita la historia, pero sí en parte ver los pasos que da. Porque David cuando pelea contra Goliat, lo hace en el nombre de Dios, buscando a Dios en todo momento. Pero cuando cae en la tentación, se acuesta con mujer que no era suya. Ahí no estaba buscando a Dios, ahí estaba pensando por sí solo, buscando su sabiduría, sin duda alguna. Y aquí vemos lo mismo. Vemos cómo nuestro corazón, cuando está buscando el, a Dios, cuando está en lo bueno, ahora sí que como dice Filipenses, pensando en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, entonces está en Dios y Dios está con nosotros. Pero cuando nosotros nos olvidamos de todo eso y entonces empezamos a pensar por nosotros, lo único que tenemos como respuesta, lo único que tenemos como fruto, como dice Santiago, eh, es mal, es ira, es egoísmo, es orgullo, sin duda alguna. Eh, y realmente, hasta aquí más o menos es la clase. Me faltaron poner estos versículos. No sé si tú quieres comentar algo. Es que Sofi llegó aquí a medias, pero la, el- Ay, la pantalla verde no la deja ver. hola, hola. Pero no sé si quieres comentar algo, No, ¿no? no, no, no. Pero quiero escucharlo sin duda alguna, porque al final del día, eh, como les digo, es una clase que tenía que hacer sencilla, porque es un tema que podemos ver complicado como tal, pero quiero escucharlos. Sin duda alguna, quiero escucharlos. Así que, como les digo, como conclusión podemos ver que la vida de Salomón y de los libros que podemos leer es sin duda alguna que como cristianos necesitamos esta sabiduría de, en otras palabras, necesitamos vivir con temor a Dios conforme a lo que Él es, conforme a sus enseñanzas. En este caso nosotros tenemos la Biblia completa. Eh, y veamos en la vida de Salomón muy claro la diferencia del fruto que genera vivir conforme a la sabiduría de Dios y vivir conforme a nuestra sabiduría. Entonces, quiero escucharlos y déjenme quito esto porque no los veo. No se quita. No se quiere quitar. Ahí está. Ah, no. Ahí está. Bien, nada más antes, déjenme oro para cerrar la clase, terminar de grabar y los veo. Señor y Padre Celestial, te doy gracias, mi Señor, porque el día de hoy nos ayudas y nos invitas a aprender de tu sabiduría, mi Señor. Te ruego, Padre Celestial, que no olvidemos tu palabra, mi Señor, que no mantengamos tu palabra meramente en nuestra cabeza, que en nuestro conocimiento, Señor, sino que vivamos como tu sabiduría que nos das, que vivamos como tu palabra nos manda, y que vivamos conforme a lo que tú nos mandas para agradarte a ti, para glorificarte a ti, para enaltecerte a ti, mi Señor. Porque sabemos que nuestra sabiduría nos enaltece a nosotros y nuestra sabiduría lo único que nos va a llevar es a una vida vana y que se va a esfumar, mi Señor. Más sabemos que si buscamos tu reino y hacemos tesoros en tu reino, eso va a ser eterno. Permítenos buscar en lo eterno y no en lo que la polilla y el óxido se llevan, mi Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, y te pido, mi Señor, que me des un oído apto para escuchar y un corazón listo para entender lo que mis hermanos me comentan. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Amén.